Opinión de latino para latino. Es lograr que los personajes que mueven el mundo y toman las decisiones analicen y debatan los hechos que afectan nuestras realidades. Buscando con nuestras revelaciones, nuestras investigaciones, las posiciones de los protagonistas de la noticia y el análisis de expertos internacionales. El punto clave de cada noticia. Entérese de las noticias y forme su propia opinión. De martes a viernes, al caer la noche. Por NTN 24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Dos contextos marcan el inicio de la segunda fase de las negociaciones de paz que adelantan desde hace cerca de 7 meses la organización criminal de las FARC y el gobierno colombiano. Lo que hoy empezamos a conversar es crucial en este proceso porque habla de algo esencial. La paz no permite combinar políticas y armas. La participación en política de los desmovilizados tras un eventual acuerdo de paz entre las partes es el punto que centra desde hoy la discusión en La Habana, Cuba. Me parece irónico, por decirlo menos, que vayamos a negociar la participación política de los que han asesinado la democracia en Colombia. Las FARC iniciaron esta etapa del proceso con una polémica propuesta que generó la inmediata reacción del presidente Juan Manuel Santos. Conveniencia de aplazar el calendario electoral por un año. No hay la más mínima posibilidad que eso se pueda dar. Al mismo tiempo, Venezuela, uno de los países acompañantes del proceso, genera y provoca una nueva tensión diplomática con Colombia. Todo paramilitar que sea capturado en Venezuela y venga con este tipo de planes, va para cárcel venezolano y ahí se pudrirá. Hoy en el programa La Noche, el análisis del contexto y de las variables que marcan el inicio de la segunda fase de las negociaciones entre el gobierno colombiano y la organización criminal de las FARC. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia, los retos que enfrenta el presidente Juan Manuel Santos de cara a las conversaciones con las que desde el pasado mes de noviembre busca lograr una paz negociada con las FARC. La noticia, este martes comenzó la discusión en La Habana, Cuba, del segundo de los 5 puntos que contempla la agenda de negociación. Los representantes del gobierno colombiano y del grupo terrorista intentarán llegar a un acuerdo que delimite las posibilidades de participar en política que tendrán en el futuro los desmovilizados de un eventual éxito del proceso de paz. Estamos hoy en La Habana para iniciar la discusión de la participación política y la participación ciudadana, que es el segundo punto de la agenda contenida en el Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Hay un elemento común, la transformación en movimiento político legal de los antiguos alzados en armas. De eso se trata, que imperen las ideas, no las armas. Abrir un camino para que las FARC se transformen en un movimiento político y se inserten en la democracia con el pleno ejercicio de sus derechos, pero también de sus deberes. El punto clave, los dos contextos en los que se enmarca la segunda fase de las negociaciones. El primero de ellos tiene que ver con la polémica propuesta hecha por uno de los cabecillas negociadores del grupo terrorista de las FARC. La iniciativa, que les generó desacuerdo con el gobierno y un rechazo generalizado en Colombia, fue hecha por alias Iván Márquez, quien propuso desde La Habana la postergación de las próximas elecciones en Colombia. Un debate nacional sobre la urgencia y conveniencia de aplazar el calendario electoral por un año. Nos referimos al aplazamiento durante dicho término de las elecciones de concejales y alcaldes de todo el país, de diputados y gobernadores, de representantes a la Cámara, de senadores y presidente de la República. Nosotros tenemos un calendario electoral, se va a cumplir y sobre todo no hay la más mínima probabilidad de que yo siquiera piense
parte de esa propuesta donde se prolonguen los periodos. Eso está totalmente descartado. No debemos distraernos en propuestas que poco contribuyen a la claridad, como ocurre con la supuesta prolongación del periodo de los elegidos. Eso no va. Una constituyente no va. El punto clave, el segundo contexto en el que se enmarcan las conversaciones, tiene que ver con la tensión diplomática generada por Nicolás Maduro en Venezuela, quien en los primeros meses de su gobierno parece cimentar su política exterior con Colombia en constantes acusaciones. Estas declaraciones altisonantes parecen ser la secuela que dejó hace una semana el encuentro que sostuvo el presidente Juan Manuel Santos con el principal líder de la oposición venezolana, Enrique Capriles. Que evaluemos muy bien cuál ha sido la política, sus aciertos que los ha tenido y muchos, cuáles son las amenazas también que hay desde Bogotá, muchas, y las tenemos precisadas con datos y detalles. Y bueno, el deseo que yo tengo como presidente de la República y que sé que tiene todo nuestro pueblo, de tener reglas de juego claras con el gobierno del presidente Santos. Juan Manuel Santos sabía que su provocación contra el gobierno legítimo de Venezuela estallaría como petardo en la mesa de diálogo de La Habana, porque el tema Venezuela, país acompañante y facilitador del proceso, era muy sensible para las FARC. Continúan las conversaciones a puerta cerrada en La Habana, Cuba, sobre uno de los puntos considerados como los más difíciles para los negociadores. La participación en política de las FARC genera una fuerte oposición en quienes no están de acuerdo con que responsables de crímenes no paguen ni un solo día de cárcel y como recompensa terminen haciendo política. Para muchos esta sería una gran afrenta para las víctimas que dejó su accionar criminal. Los diálogos de paz en La Habana, Cuba, entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la organización terrorista de las FARC iniciaron formalmente el 19 de noviembre de 2012. Durante 6 meses, las partes discutieron la política de desarrollo agrario, primer punto de la agenda y sobre el que llegaron a un acuerdo el pasado 26 de mayo. Distribuir tierra a los campesinos sin tierra o a los campesinos con tierra insuficiente, que logren en una etapa de construcción de paz una reducción grande, radical de la pobreza y en especial de la pobreza extrema. Todo el esfuerzo de transformación del campo tiene que llevar a una producción de alimentos y a una mejor nutrición y sobre todo para los más pobres. Ahora el turno en la mesa de conversaciones es para uno de los temas considerados más espinosos en el propósito de ponerle fin a un conflicto de más de medio siglo, la participación política. Confiamos en que las FARC le digan a Colombia si están dispuestas también a llegar a acuerdos concretos y realistas para hacer política legal, sin armas. La organización terrorista no ha descartado la posibilidad de formar un movimiento político. Y llegará el momento en que si se hace un acuerdo general que permita la incorporación de las FARC y su participación plena en la actividad política, pues nos transformaremos en una fuerza social y política. Pero en su intención de aspirar a cargos de elección popular, las FARC tienen sus reparos y condiciones que harán quizá de la nueva etapa de diálogos la más difícil. Hay que modificar leyes sustanciales del proceso democrático. Por ejemplo, la ley que se refiere a y regula las campañas electorales. Eso está hecho para facilitar la trampa. El nuevo y polémico punto sobre la mesa de diálogos en Cuba está dividido en 3 temas. Participación política. Primero, derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política en general y en particular para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del acuerdo final, así como el acceso de estos a medios de comunicación. Segundo, mecanismos democráticos de participación ciudadana. Tercero, medidas efectivas para promover mayor participación en las políticas nacional, regional y local de todos los sectores. Según el equipo negociador del gobierno colombiano, la participación política de las FARC será abordada sobre un conjunto, no sobre personas puntuales. Este último aspecto será debatido posteriormente. La paz no permite combinar políticas y armas. El propósito final del punto que iniciamos hoy, así como de estas conversaciones en La Habana, es la terminación del conflicto. Que escuchen allá en Cuba
Aquí estamos ofreciendo que cambien los votos, las balas por los votos.